El pasado martes, la sociedad asistió a la última demostración de que a la clase política no le importa el país. No lo entienden, no lo asumen en su integralidad porque se mueven en función de dinámicas parroquiales de poder. Por eso, aprobaron en la Asamblea lo que aprobaron, la garantía de recepción de recursos para sus parcelas sin que nada más importe. Y cuando decimos que nada más importa, que nada más les importa, nos referimos al pago de los salarios a los servidores públicos, a los bienes y servicios que se requieren para que el Estado funcione de forma más o menos adecuada, al pago de bonos a los más vulnerables, entre otros asuntos. ¿En qué están pensando entonces los políticos cuando apartan por ahí un tiempito para hacerlo, para pensar? Lo vamos a revisar con el doctor Francisco Rocha y le damos los buenos días. Bienvenido, Francisco, a Contacto Directo. Gracias, Lenin. Un gusto saludarle y saludar a la ciudadanía. ¿Se puede leer con claridad cuáles son las razones por las que a la clase política el destino del país y de las cuentas nacionales les importa un soberano rábano? Sí, porque hay una desconexión total de la clase política con lo que está pasando en la sociedad ecuatoriana. No solo por los temas que son inmediatos, que requieren de un tratamiento especializado, claro, respetando la democracia, pero es el desastre que diría yo tiene el Ecuador es que no tiene en sí una estructura política. Los partidos políticos han sido prácticamente pulverizados, tenemos, ahora que está de moda, tenemos 2 o 3 carteles que funcionan. Los últimos candidatos a la presidencia de la República, incluido el actual presidente electo, no representaban a ningún sector político, alquilaron partidos, muy pocos, digamos. El uno, la primera minoría que representa entre el 20 y 23%, tuvo un partido designado por alguien que está fuera y sentenciado. Entonces, el mayor problema que tiene el Ecuador es que la democracia, siendo el camino que es para respetarnos todo, hay que darse el trabajo de repensarla, pero además de organizarnos. Entonces, ese 78, 79, 80% de los ecuatorianos tenemos que darle un tiempo a pensar no solo en lo poco que queda de la estructura política, sino a pensar qué queremos hacer con la democracia, si este es el modelo o si no hay que reinventarla, hay que plantearnos. Pero para eso es indispensable generar liderazgos, es indispensable cambiar de aquellos que pueden llegar a dedo a la asamblea, a los consejos municipales, a las alcaldías, a las prefecturas, que respondan a la organización. No hay organización social en el Ecuador, hay una serie de estructuras que tienen muy puntuales las cosas. Cuando mañana usted quiere hablar con las universidades, hay cosas muy puntuales que pasan por el presupuesto, pero cuando se solicita más presupuesto, lo que les están diciendo es: miren, señores, necesitamos más plata, pero no tenemos un compromiso con el país, ni siquiera sabemos cómo se puede financiar esos recursos que se necesitan. Entonces, Lenin, el país tiene que volver a una estructura política, al pensamiento, a la discusión, no seguir con aquello que nos han vendido la idea de que el TikTok, tiene ministros tiktokeros que tienen éxito en lo que salen a decir, pero no tiene ministros que tengan éxito en el ejercicio del poder político, o tiene asambleístas que tienen éxito en el escándalo, pero no tiene asambleístas que plantean cosas para salir de esto que usted ha señalado claramente. Les importa un pepino el país. Doctor Rocha, usted dice, hay que repensar la democracia, pero ¿sobre qué piso? ¿Sobre qué base? Porque no se está descubriendo nada cuando se dice que el Ecuador no tiene un proyecto nacional, un proyecto de país. Hubo en los 90 un proyecto regional, municipalista, que no pegó, pero esa falta de capacidad para leer a la nación de forma integral, ¿a qué responde? A que ha habido un trabajo permanente y sostenido para dispersar a la sociedad. Porque mientras la sociedad está dispersa, ausente de pensamiento, de propuesta, de visión de país, hay un grupo que se ha especializado
en aprovechar el manejo del Estado y en robarse la representación política. Y cuando se roban incluso esa representación política, tenemos los niveles que tenemos en cada una de las instituciones. Entonces, creo yo que debemos tratar con seriedad el tema de la Constitución. Creo que hay que salvar a la justicia. Por lo tanto, hay que revisar el tema desde el Consejo de la Judicatura, pasando por ese bodrio que es el Consejo de Participación Ciudadana y volverle a dar sentido a la institucionalidad. Pero como le digo, todos los periodistas, los medios, las cámaras, los sindicatos, lo poco que queda de esa organización, tenemos que darnos el trabajo de pensarlo y plantearlo. Ahora, doctor Rocha, hubo un momento en el que el país sí tuvo partidos y los partidos tuvieron políticos que pensaban en la nación, que respondían a un ideario, que proponían y defendían una visión de gestión de lo público con la que se podía estar o no de acuerdo, pero era una mirada integral. ¿Cuál es el instante en el que se parcelan esos criterios y se somete a un proceso de reduccionismo donde solo importa lo local, donde los políticos solo se miran los ombligos? Perdimos el sentido en el momento en que los partidos políticos esencialmente dejaron de ser con militantes, con pensamiento, con discusión y pasaron a ser, vamos a ver quién está en una presentador de un programa, buen futbolista, buen corredor, hay que candidatizarlo. Entonces, claro, son gente popular, es gente a la que le conocen, gente que tiene afecto, parte de la población, pero no tienen una propuesta política y no hay que tenerle miedo a la política. Luego vino una visión que es la utilización de la democracia para llegar a instalarse en el poder y no querer irse. La democracia tiene esta ventaja que es la alternabilidad. Pero tenemos que crear líderes políticos que vayan desde ser concejales, alcaldes, prefectos, dirigentes en general de opinión, que puedan hacernos una propuesta. Pero si no tenemos una carrera política, si no se hace ese esfuerzo para crear liderazgos, para consolidar el pensamiento, claro, lo que vamos a tener es un juego de gente que puede tener éxito en la publicidad, como le he dicho, en el manejo de las tecnologías y que le dicen, no importa, la población lo que quiere oír es esto. Entonces banalizan la política y claro, hay asesores políticos que son capaces de decirle, póngase zapatos rojos, saque un cartón con su fotografía, el otro háblele de esto, no importa que si mañana no va a ser. Entonces, cada vez que un político o alguien al que le han puesto en la palestra nos plantea algo, le tenemos que preguntar cómo va a financiar, cómo está pensando en el país, qué está pensando sobre los niños, las niñas, sobre las universidades, pero también a las universidades les tenemos que preguntar, ¿quieren más recursos? ¿Para qué quieren esos recursos? ¿Vale la pena esta representación? Me arriesgo a decir algo, Lenin, ¿vale esta representación de asambleístas en el exterior? ¿Se justifican esos recursos? ¿El número de votos con los que han asistido ahora algunos asambleístas es justo para que esos sean representantes de los miles de ecuatorianos que están fuera? Hay que repensar las juntas parroquiales más allá de lo que puede servir en la parte rural. Es correcto que Quito, por ejemplo, tenga juntas parroquiales en el distrito metropolitano. Todo eso tenemos que repensar, todo eso tiene un costo. Pero usted nos decía, los políticos han estado garantizando el costo que es para su participación. Bueno, tenemos que revisar también la participación de los alcaldes. Muchos de ellos no pasan del 20% del electorado, y entonces hay un 80% que no los eligió. Prefectos de la misma naturaleza, representantes con votos en la asamblea que no pasan de 10,000 votos, y entonces uno dice, todo esto tiene que llevarnos a buscar una mejor representación, pero además de que esa representación tenga pensamiento, tenga propuesta, Lenin. No tenemos una propuesta de país y cada uno que llega con sus intereses particulares, y no es que sea malo que tengan intereses, lo malo es que esos intereses anulen al Estado. Ahora, doctor,
Este pensamiento, mejor dicho, esta tesis para consolidar lo local y que prevalezca por sobre lo nacional, responde quizás en cierta medida o quizás totalmente al examen que les dio o que hicieron algunos liderazgos y que les permitió contar con la certeza de que no iban a llegar a ser poder nacional y entonces prefirieron erigir a ciudades y a provincias en ínsulas en donde ellos reinan, claro, sin dejar de amamantarse de las ubres flacas del Estado? Bueno, lo que usted acaba de decir es textual. Pero adicionalmente a eso, no es esos líderes que se convirtieron en líderes locales y no aceptaron representar al país, porque se gana, se pierde, pero la representación, el manejar un partido, el tener una estructura nacional con pensamiento, con propuesta es importante. Pero hicieron de lo local trincheras, justamente para dispersar. Y entonces cada uno tiene una trinchera pequeñita, pero somos incapaces de ponernos de acuerdo. Y ponerse de acuerdo no significa renunciar a algo, significa visualizar en conjunto desde los puntos de vista que cada uno tenga. Entonces, tenemos que, por ejemplo, de estos 280 y pico de movimientos que hay, ojalá tuviésemos la intención de juntarlos, de que de eso salga 3, 4 grupos nacionales, que tenga una visión de país, que no descuide lo local, porque también es cierto, si no se defiende lo local, que es lo más cercano al ciudadano, que es aquello de que se puede dialogar en la calle, en el barrio, lo que ahora suelen decir en territorio. Esto que antes se podía hacer, que tenía debate, que de ahí salían los líderes políticos. Las universidades tienen que formar entonces políticos con estas visiones. Doctor Rocha, hay pero un trabajo por hacer y es inmenso. Cabe en un país de 18 millones de habitantes, caben 238 miradas distintas sobre lo que deben ser las cosas. Eso es lo que señala el CNE, consta en el registro de organizaciones políticas al 26 de marzo. 238 organizaciones políticas. Esta dispersión, doctor Rocha, evidencia el parroquialismo, el sentido barrial con el que se piensa y ejecuta la política en el Ecuador. Claro, es que no solo que evidencia eso, evidencia la incapacidad política de estructurar una visión de país. Y lo que hay es que construir esa visión de país con las particularidades que tienen. Pero no puede ser que se adueñen caciques, incluso parroquiales, que no quieren tener una estructura de desarrollo, que no quieren apostar porque todo el país avance. Entonces, mientras tienen un poder de control, y ese poder control, así sea parroquial, les lleva a negociar con el del cantón, con el de la provincia, con el ministro, con el asambleísta, tienen su pequeña parcela de poder, claro, pero eso dispersa, eso no nos permite tener una visión, un compromiso de tener un Ecuador que camine en conjunto con las diversidades. Entonces, trabajar por la democracia significa, Lenin, trabajar por reestructurar los movimientos políticos, por darles sentido y darles pensamiento. Doctor, basta de los publicistas en la actividad política que le dicen no importa, de esto no, habla de esto otro, esto no le interesa. Claro, ellos señalan la agenda de qué le interesa al país, cuando son los liderazgos los que tienen que plantarle al país para que ese se sume a ese proyecto. Usted dice, hay que trabajar por la democracia, doctor, pero ¿quién tiene que trabajar por la democracia? Y me va a permitir el pesimismo, pero estamos en una sociedad a la que no le llama la atención que sobre los problemas estructurales de la nación no haya una sola organización política que manifieste su preocupación y mucho menos soluciones. Por ejemplo, hay 102.000 estudiantes que abandonaron las aulas y nadie dice nada. Una sola palabra, porque están preocupados de que sus alcaldes tengan segura la platita para las aromaterapias, para el desfile, para los conciertos. Es sencillamente impresentable y nadie dice nada. Sí, por eso es que, Lenin, la sociedad
Y a veces los medios de comunicación y la prensa en general hemos sido capaces de señalar lo que usted señala y que hemos recibido como contrapartida, digamos así, el ataque virulento de quienes quieren mantener a la sociedad así como está. Entonces la sociedad también tiene que jugar un rol. Cada uno de los sectores, los médicos, los abogados, los estudiantes, tienen que estudiar una propuesta, tienen que darse el trabajo de repensar el Ecuador, tienen que darse el trabajo de pensar en democracia si creen en eso. Ya vemos que una minoría no piensa en la democracia, está pensando en el partido único, en cómo tomarse el poder para tapar todo lo que ha pasado y para además manejar en conjunto con delincuencia organizada, eso sí, que puede manejar a la sociedad ecuatoriana. Si la sociedad no acepta el reto, si la sociedad, y yo les decía ayer en el Congreso de Periodismo, si la sociedad quiere que la prensa responda, quiere que la prensa investigue, tiene que saber que eso tiene unos costos y que esos costos hay que garantizarles para que eso funcione. Lo mismo tiene la democracia, tiene unos costos que deben ser de participación, pero que deben tener respuestas a las inmensas necesidades que tienen los ecuatorianos. La energía eléctrica. Estamos tratando como antes la vieja Inesel trataba con proyección a 15 a 20 años. No, hemos gastado quizá 5 veces el presupuesto que requeríamos para estar a la vanguardia de la electrificación y lo que tenemos es más problemas, más corrupción. Entonces, la sociedad, si quiere mirar de lejos, pero sí quiere exigir y dice, vamos a cuidar los temas que ya no queremos petróleo, pero queremos más recursos, le tiene que decir de dónde vamos a sacar esos recursos. El compromiso de convertirnos en ciudadanos es un compromiso de todos, Lenin. Francisco Rocha, analista político. Doctor, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchas gracias a usted, un gusto.